O sea, yo me dedico a 50.000 cosas diferentes y además tengo un mundo profesional, tanto de un mundo muy diferente al que me dedico, que es el mundo fetish también, el mundo del porno y tal. ¿Esto cuándo lo descubriste tú a decir, No, mira, yo me voy detrás de este mundo? no lo descubrí yo, ¿No? me lo descubrieron. Una pareja que yo tenía... Este programa llega gracias a Hola amigos, bienvenidos una vez más a Joel Ramírez Más Hub. Qué bueno que usted está ahí. Gracias por apretar esa campanita y activarla para así ser uno de los primeros en recibir este contenido. Un gran abrazo a toda la gente que nos ve a través del canal VIC-TV o VIC-TV allá en América. Pues muchísimas gracias de verdad. Yo me encuentro desde uno de los lugares de Barcelona que, como ustedes ven, no estoy en el plató. En el día de hoy me encuentro en un lugar uno de los lugares, pero peculiar, yo diría, porque aquí se envuelve el morbo, el fetiche, el cuero, el sexo, en fin, que el protagonista que entrevisto en el día de hoy va acorde con todos estos juegos, con todas estas cosas que a usted le encanta. Yo estoy seguro que sí. Sin más preámbulo, yo quiero recibir y darle las gracias por recibirnos a nosotros, para ustedes, a Javi Har, que está conmigo aquí. Bienvenido. Muy buenas. Yo feliz de que tú estés aquí conmigo, que hace mucho que quería entrevistarte, ¿sabía? Bueno, ¿para qué me tienes? Porque yo digo que tú eres diferente. Tú haces un tipo tú eres actor porno, tú haces muchas cosas que vamos a hablar ahorita. Pero es que como que lo tuyo no es como muy normal. No, yo no soy muy normal ni muy peculiar. Eso ya te lo ¿Y pongo por claro. qué? ¿Y por qué no te considera? ¿Por qué Javi Har no se considera muy normal? ¿Por qué dice que no, que Bueno, no es muy normal? no, normal. De normalidad ¿Sí? depende de cada uno, pero yo no creo en la normalidad, sino que no soy lo estándar. Ok. No soy en la regla de todo el mundo. O sea, yo me dedico a 50.000 cosas diferentes y además tengo un mundo profesional, tanto de un mundo muy diferente al que me dedico, que es el mundo fetish también, el mundo del porno y tal. También tengo otro lado que es creativo. Que Ya. soy, O sea que la gente, claro, la gente sí conoce el Javi, que es el pornostar, el tal, pero que El hace guarro. otras cosas. Sí. Ah, ¿te consideras guarro tú? Guarro, o sea, guarret, no le Guarro en el sentido de sexual. Sí. Claro, claro, claro. Tú te consideras así, tú eres el tío que vemos, ese tío que vende así esa guarrería, por decir así, ¿no? Sí, yo creo que... Así eres tú. En tu intimidad tú eres así, ¿sí o no? Sí. Ah. Sí, soy nato. O sea, tengo ese problema también, porque me está pasando mucha gente que me tiene miedo sexualmente. ¿Sí? Sí. Porque hay gente que a lo mejor quiere hacer sexo conmigo, que tal, que me entran por redes, historias, pero claro, me ven hacer según qué tipo de prácticas. Claro, yo he tenido esclavos, tengo historia, me pueden azotar, me pueden hacer mil guarrerías, pero claro, dicen, ay, claro, pero es que eso yo no lo voy a hacer. Digo, ya chaval, pero también se hace sexo estándar, puedo ser cariñoso, puedo ser afectivo, puedo ser tal, Sí. y no con todo el mundo hago lo mismo. Ok. Ni con todo el mundo me apetece hacer lo mismo, ni las mismas prácticas. Por eso que también te pasa lo mismo sexualmente. Aunque te guste un tipo de sexo, no significa que con todos hagas lo mismo. Porque a lo mejor el tío no te transmite ese rollito y decir, mira, con esto no me apetece hacer esto, pero te apetece hacer otra cosa que te produce mucho morbo. Y por ejemplo, Javi, ¿tú recuerdas como ese momento que llegó a tu vida que tú dijiste, en cuanto al sexo, yo quiero explorar cosas nuevas, cosas diferentes, que es lo que vendes tú? O sea, salir como de esa normalidad. ¿Tú te acuerdas? Mi segunda salida del armario, digamos, ¿no? Sí. Tú te saliste sí 2 veces del Dos armario. veces del Entonces la armario. segunda vez fue esta, cuando ya tú decidiste ir para adelante y decir, yo voy a hacer. Porque es como dije al principio, tu contenido es un poco fuera de la normalidad, muy diferente, pero que también es un morbo, que hay mucha gente que te sigue, que te quiere, como tú dices, mucha gente que te quisiera ligar. Entonces, ¿esto cuándo lo descubriste tú? A decir, No. mira, yo me voy detrás de este mundo, No lo descubrí yo, ¿no? me lo descubrieron.
una pareja que yo tenía, yo antes vivía en Palma de Mallorca. Sí. Y tenía una pareja que nos compramos una casa juntos, toda la historia. Y entonces nos separamos, pero seguíamos viviendo juntos. Y estas historias, bueno, supongo que ya hacía prácticas sin darme yo cuenta. Y entonces una de estas, mi expareja, quedó con un chico en casa y tal. Y quedaba habitualmente con él. Y su comentario al tiempo me dice, Javi, es que un día tienes que quedar con este chico. Y yo digo, ¿por? Me dice, porque le va tu rollo. Digo, ¿mi rollo? ¿Cuál es mi rollo? Dice, si ese rollo guarrete es duro. Y digo, y me dio un poco así como pillado y dije, hostia. Digo, pues claro, entonces empecé un poco como a analizarme y decir, hostia, pues a lo mejor sí que me va este mundo, me va este rollo, tal. Claro, también tengo una edad. Tengo ahora 46 y te estoy hablando hace ya casi 20 años de esto. Ok. Pero claro, antiguamente no existía el internet como hoy en día, ni las redes sociales, era el Messenger y poca cosa más. Y existe algún perfil como el Bacal, algo así, cosas así. Entonces, claro, es cuando empecé a experimentar. Y yo soy de Barcelona, entonces vine aquí a Barcelona y empecé a buscar cosas de este tipo y descubrí el Berlin Dark. Porque yo antes de ser propietario de este local, yo fui asiduo al local, iba a decir. Ah, ok, tú antes, aquí en el Berlin Dark, tú venías como un cliente. Como cliente, Tú venías porque, exactamente. claro, ya te llamaba la atención todo este rollo, Exacto, tal, entonces y yo tú ven- venías. Yo venía a experimentar. Y después de experimentar, Yo me hice amigo de los dueños, toda la historia, y necesitamos gente los fines de semana, y le propuse si me podía venir, y entonces trabajaba aquí los fines de semana. ya. Y después de bueno, por historias, quisieron dejar el local, que yo conocía a mi actual pareja aquí, decidimos quedarnos con el local porque queríamos, primero porque era nuestro sitio que no habíamos conocido, y queríamos que el mundo fetish siguiera en Barcelona. Porque ya los locales reales como el Eagle, todos estos locales que hay en fetish, ya empezaron a cerrar y dijimos no queremos permitir que se nos cabe este mundo de aquí en Barcelona. Porque Barcelona es muy moderna, pero a la misma vez muy retrograda. Ya. Entonces, precisamente hablando de ya del local, el Berlin Dark y eso, que agradecerte a ti otra vez por abrirnos las puertas y venir para que nosotros vengamos a conocer todo este rollo, que es muy guay. Les digo a todo el que nos ve que tienen que venir. A los que nos ven fuera de Barcelona o cuando estén en Barcelona, tienen que venir. Tiene mucha fama en el extranjero, ¿eh? Sí. Cuéntame entonces, Javi, ya que dices y que tú eres uno de los propietarios así. Por ejemplo, a esa gente que nos está viendo y que a lo mejor nunca ha venido a un lugar como este o no se lo imagina o tal. ¿Cuáles como esas cualidades? ¿Qué persona tú les recomiendas venir aquí? Una invitación que tú le hagas a esa persona. Yo primero que no les tengan miedo al local, porque ¿Sí? es lo que te decía, hablábamos antes de la entrevista, bueno, esto que hay gente que me tiene miedo porque se piensa que es porque un tipo de sexo, solamente haces eso. Hay gente que a lo mejor le tiene miedo al local, pues se piensa que van aquí, los van a violar, los van a azotar. Sí, porque me lo dicen. Es que si voy, ¿qué me va a pasar? Pues no va a pasar lo que tú quieras que pase, no va a pasar otra cosa. Entonces, primero, nada de miedo. Si comes en cualquier otro local, con un bar de cruising, tú vas a hacer lo que tú quieras. Y que venga aquí el que quiera experimentar. Puedes tener desde sexo muy estándar, muy normal, como o cualquier otro local de cruising, o te vas aquí a Montjuic, lo mismo, a que si te apetece hacer algo mucho más radical, algo menos cagarse, como digo, se permite de todo. Todo que sea legal. Entonces, aquí ni te vas a sentir coaccionado, ni te vas a sentir extraño, ni te vas a sentir raro, porque el que esté aquí, primero, o porque le gustan las mismas historias, o segundo, tiene la mente tan abierta que no le da igual Ya. lo que tú hagas. Y si nosotros viéramos a algún, con perdón, gilipollas, que se pusiera en esa situación, o de reírse, o de intentar mal criticar, primero se les llama la atención y a la segunda se les echaría a la calle, porque no queremos ese tipo de gente aquí dentro. Ya. Porque aquí la gente viene para estar libre. Ya. Por aquí podemos tener desde gente que puede ser lo más kinky posible, a gente de alto standing, puedes tener jueces, policías, de todo. Aquí la gente en cuanto se desnuda o se pone su fetish en la puerta, no existe en profesión, no existe nada. Aquí tú eres tú y practica lo que te da la gana. Qué guay, qué guay. Y yo sé que es lo que te digo, mucha gente que nos ve, a lo mejor, claro, le gusta todo esto y tal, y se siente como tú dices un poco cohibido y tal. Pero aquí el Berlin Dark, como tú dices, es un lugar donde donde te sientes
que lo En que familia. viene es a disfrutar, Y es en familia. Intentamos que todo sea Ay. como muy familiar. a explorar esa sexualidad que muchas veces no nos atrevemos, ¿no? Aquí te dan como es el empujoncito para que tú puedas ser tú y ser libre, como tú dices, que no hay clasificación, no hay nada, No. porque ustedes tienen, hablando así, tienen como cada día, Temática. están abiertos de qué hora. De ¿Cómo? martes a domingo. Claro, entonces ya aquí en pantalla le vamos a dejar la web para que la gente pueda buscar los días que tienen ya para que cada quien se acordine a cómo, cuándo pueda venir, porque siempre ustedes tienen fiestas temáticas para todo, porque es lo que tú dices, aquí desde el gay, el hetero, Sí. el bi, el trans. Tenemos un día a la semana, que son los miércoles, que es de total libertad. Aquí puede entrar cualquier persona, gays, trans, bi, hetero, tal. Porque incluso amigos heteros me preguntan, claro, es que, y si me meten mano, pues como te pueden meter mano en cualquier sitio, en cualquier discoteca, Claro. un tío, una tía que no te guste, le retiras la mano y se acabó. Pero te puede pasar en cualquier local. Pero se crea tal ambiente, tan natural y tan orgánico, las chicas se sienten súper cómodas, porque además aquí practican sexo sin pudor ninguno. Las chicas, tanto los heteros, se sienten súper relajados, porque no se sienten ni ofendidos por un lado ni por otro y tal, y son súper respetuosos también con las chicas. El gay también se siente súper tranquilo, porque aparte ni se siente mal con el hetero, que le pueda decir, ni el gay al otro, qué tal. Se hace un ambiente tan orgánico que la verdad que funciona súper bien y cada vez tiene más fama, que nos han obligado a hacer un día más extra al mes. Ah. Que lo hacemos ahora dudo si es el último, el primer viernes, no creo que es el último viernes de mes, por lo hacemos es el último viernes de mes. Lo hacemos para que la gente que entre semana no puede venir por horario, para que Tenga el fin de ese semana chancecito tenga de venir, un viernes para poder dormir lo que tenga que hacer el día siguiente. Mira, Javi, y vamos entonces a hablar un poquito de esa parte tuya en la actuación, en el porno. Porque es lo que hablamos, tú haces un tipo el contenido tuyo es un poco especial, sale un poco de la normalidad. Por ejemplo, yo veo que tú te haces esta especialización en fisting, ¿no? Bueno, sí, hago de todo. Tú eres, pero a veces, y yo te voy a preguntar ahora, es una curiosidad que tengo. O sea, ¿esto se estudia? No sé, o sea, ¿cómo es? Para yo poder hacer esto, yo realizar a otro, ¿cómo es? Esto es muy artesano. Esto te enseñan unos a otros. No, pero eso también es pura intuición también, ¿eh? ¿Sí? Primero, te tiene que gustar. Segundo, tienes que ver y juntarte con gente que sabe que tiene nivel para que te puedan enseñar. Porque esto es pura experiencia. Ya. El tema de fisting, a mí me han enseñado los pasivos fisting. Pues Ya. yo soy fisting activo. Y entonces, me han enseñado a escuchar su cuerpo. Ya. Yo considero que el sexo tienes que escuchar el cuerpo del otro, cómo reacciona, cómo se mueve, pero cosas incluso movimientos no pensados de cómo reacciona, cómo se contrae. Entonces, claro, a mí me produce placer que la otra persona también tenga placer. Claro. Me produce placer. Entonces, el fisting a mí me lo ha enseñado, por lo que te decía, los pasivos, digamos, que realmente son los que... Lo que sienten y lo que sienten el placer. sienten más el placer que yo, porque claro, yo metiendo el puño no siento un placer físico realmente, ¿vale? Sí que puedo sentir, pero es más mental. Claro. Porque entonces toda mi motivación es ver cómo se le dilata, cómo actúa con el culo, cómo se comporta él, cómo se mueve, es lo que me produce a mí el placer. Ya. Porque yo, metiendo la mano, no es lo mismo que sentir el músculo del ano, ¿sabes? Entonces, esta gente es la que me enseña, pues, si tienen capacidad para meter hasta aquí, si tienen capacidad para meter hasta aquí, si son de punching, si Y son ahora yo te voy a decir no. una cosa, Javi. Y la primera vez que tú hiciste esta práctica, ¿cómo fue? Cuéntame, ¿te acuerdas tú de esa experiencia? La primera vez que tú entraste el puño. ¿Cómo fue? La primera vez no me acuerdo. Es como la primera vez que pedí la virginidad, no me acuerdo mucho. Pero sí que aquí en el bar principalmente fue con mi antiguo jefe, era uno de los que me enseñaron y un compañero que teníamos, que es mucho de fist, eran los que me enseñaron un poquito a hacer esto. Luego teníamos con otra persona que montaba fiestas fist, entonces tú vas evolucionando.
Pero luego también es un poquito tu inteligencia emocional. Ya. Y mira, Javi, ¿y tú crees que existen riesgos en esta práctica? En todas. Sí. Por eso, muy complicadas. En el tema sexo, sobre todo cuando haces un que practicas. A mí van a intentar, te colocas toda la historia. Primero que no soy mucho de colocarme, pero siempre les digo, o sea, si yo te voy a meter un brazo en el culo, yo tengo que tener la cabeza clara. Claro. Porque si yo estoy más colocado que tú, te puedo sacar el intestino, te puedo reventar, te puedo hacer 50.000 cosas. Claro. O sea, si yo no tengo mi cabeza clara, te puede hacer mucho daño. Y ha habido casos, ¿eh? Pero también, Javi, yo digo, la mayoría de esta gente que hacen estas prácticas, lo que le gusta, lo que son fisting, porque tengo que aprender. Estoy aprendiendo contigo aquí hoy. Hoy aprendí un tema. Una clase aquí, Escucha, rápida. hoy he aprendido esto que me acaba de decir, que no lo, pero así es, tiene sentido, que es el que es fisting activo, fisting pasivo. Y luego es versátil como un todo. Entonces te digo, esta gente, el que es el pasivo, yo creo que asocia mucho lo que es la sustancia con esto para poder... Hay de todo. No, porque en el momento que para dilatar una persona, No que se tiene pueda... no, tiene que... Sí, yo creo que el que se droga mucho es para desinhibirse y porque está un poco más para allá que para acá con todos estos temas. Sí que es verdad que el fisting pasivo tiene que tener mucha confianza en ti. Porque claro, para que él se pueda relajar, o sea, tío o tía, porque también puede hacer tías fisting. O sea, para que tú te puedas relajar y sentir la confianza de que alguien te mete una mano en el culo. claro. Que también existe el fisting en vaginas, en las Claro, tías. sí. ¿Vale? Entonces, claro, tú tienes que sentir la confianza de que la persona que te lo está haciendo es segura, de que no te va a hacer daño o que no te va a destrozar. Pero me pasa a mí también con el mundo BDSM, el tema de amos y esclavos. O sea, esto no es tener mala hostia y insultar y ya está todo solucionado. Y una cosa, Javi, ¿tú disfrutas hacer todo esto? O sea, ¿es una cosa que tú lo disfrutas por una pasión o tú lo haces por un tema que tiene que económicamente... Yo soy perverso. ¿Sí? Soy muy perverso. Sí, yo soy muy sexual mental. Sí. Entonces, todas estas cosas a mí me producen mucha motivación. O sea, sexo físico me gusta, ¿vale? Pero, y más lo necesito, pero yo necesito mucho, como siempre digo, la cabeza. Pero tanto como que me la en ese sentido, ¿sabes? Entonces, todas estas cosas, los juegos, todas las situaciones, me excitan mucho. Pues digo, a mí a veces no miro tanto el físico, ¿vale? Sí que tenga que haber un mínimo de distracción física, pero a mí no me hace falta que sea un tío cachán ni guapero, toda la historia, porque a mí lo que me atrae muchas veces más es el comportamiento, la actitud. Claro. Si tiene una buena actitud, que tal, todo ese rollo, me va a atraer mucho más que y una pregunta que yo siempre le hago a vosotros, ¿no te has enamorado tú de uno de tus, no sé, no has quedado enganchado de tanta experiencia que tú has tenido sexualmente en el trabajo? Porque es como hablamos de un trabajo, ¿no te has quedado tú como enganchado que hay un actor que tú dices, madre mía, Pero como en todo, o sea, tú te puedes tener ese momento de química con alguien y está como efervescente. Yo con mi pareja actual lo conocí conociendo BDSM, en su momento fue mi sumiso y mi pareja actual. O sea, se ha ido derivando el tema, pero siempre igual, hagas esto o no lo hagas, siempre puedes tener una química especial con alguien. Ya. Sé que es verdad que tengo sexo con gente que me lo pasó mucho mejor que con otros, ¿vale? Entonces cuando hago películas con otros, actúo más que con otros. Y dime 3 actores que todavía tú no has grabado, pero que tú dices, es que quiero grabar, por lo menos dime 3, que tú, o 3 no, te voy a poner más fácil, dime 2 actores que tú digas, mira, me gustaría grabar, pero que todavía no se ha dado una colaboración con alguien que a lo mejor tú lo ves, que va a tu rollo, que le va a gustar, que van a hacer esta química. ¿Cuáles podrían ser? 2 por lo menos, dime. Pues te voy a decepcionar porque no tengo ninguno. No. Por ejemplo, Javi no en su intimidad sexualmente no te llama, tú no eres consumidor de porno, no te gusta ver un actor. Dime 2 actores que tú en tu intimidad pueda verlo. ¿Cuál sería? Es que yo por los nombres no me acuerdo. Sí. ¿Te acuerdas solo de los físicos, de la
grande, quiere, tal. No, hay uno de Fist, que sí que, pero es que es americano él, es bastante conocido, pero no recuerdo cómo se llama. Porque además me da mucho morbo porque es que no sé quién No, son. la gente lo está Pero- viendo ahí vale, ya. vale. Entonces, con este sí te gustaría grabar. Sí, podría ser que sí. Sí. Pasa que tengo un problema, que a lo mejor me puede decir que sí en imagen, pero luego a la verdad, no. Ah, a la hora de grabar así, la química, Para mí es para mí es muy importante, he dicho, la aptitud. Una vez me fui un rodaje por la actitud estúpida de la gente. sí. Sí. Y en este mundo de los actores porno existe esto, porque yo veo que entre ustedes es verdad que hay muchos que se llevan bien, que son amigos, que son sus compañeros, pero también hay como unos que son como que están muy distante al otro, que se creen la superestrella, que La superestrella de verdad, te digo yo, que es la más normal. sí. En sentido. Yo soy amigo de Víctor Rum, que lo he entrevistado toda la historia. Ese está en los top. Tengo otro, Pablo Bravo, también está en los top, ¿sabes? Que es lo más de lo más. Es que conozco chavales nuevos que están empezando, te cuento un poco la historia, que a veces yo soy súper normal con todo el mundo, y yo no te voy a mirar si tienes un seguidor, si tienes 100.000 seguidores. A mí eso me da igual. Entonces, tampoco yo busco ni busco tener 50.000 seguidores. Yo intento tener un tipo de seguidor muy en concreto, que al fin y al cabo creo que son los más fieles, que no está de estos que van y vienen y van y vienen. Con los que más gente, como Alex Tica también, que es otro chico, un chico que viene de Estados Unidos y tal, que están a tal nivel que no tienen necesidad de decir, mira, oye, este tiene seguidores y tal, no van destirados y graban con quien sea. Con quien sea en sentido de decir si se aproxima a su físico o su estilo de grabación, toda la historia. Luego se habla de todas las mamarrachas estas que tienen no sé cuántos seguidores y eso te buscan por tus seguidores. Entonces hay gente nueva que aparte tiene a lo mejor mucha capacidad de actitud, que yo cuando me entran atrás, que a veces me entran y me escriben, digo, vale, sí, vamos a grabar. Me dicen, ay, pensaba que no vas a decirme nada. Digo, ¿por? No, claro, pues no sé si tengo seguidores, porque soy nuevo. Digo, ¿y? Digo, me gusta tu rollo, me gusta toda la historia y sacamos algo bueno, pues ya está. ¿Qué más da tengas 50 millones? O sea, porque yo no voy a utilizar tus seguidores, voy a utilizar tu imagen como tú la mía para una grabación. Y entonces se frustran porque les pasa esto Ya. y los empiezan a rechazar. Sí. Pero yo siempre les digo, no os preocupéis, la tarta es muy pequeña. Y cuando todos han comido todos, te van a venir a buscar a ti, porque no tienen más donde buscar. Entonces es tu momento de decirles, si tú quieres grabar con él, grabas y decirle, mira bonita, no te guste el de que te guste, no te puede gustarte hoy. Y se la devuelves. Pero eso es una cosa también que yo veo, ustedes son amigos entre todos, los amigos, los actores porno son amigos y se hacían uno al otro así de amigos y es incómodo. Yo quisiera ser así, que los amigos pudiera yo decir, vamos a grabar, vamos a grabar y ya, pero ustedes tienen ese plus diferente a la gente muy normal. Si te soy sincero, yo creo que con mis amigos que grabo, que puedo estar con ellos grabando, luego en la calle no sé lo que da. Ya. No, pero, ¿Nunca te ha pasado que tú a lo mejor hiciste... me pongo a pensar y a lo mejor sí, pero así de como de grosso modo, diría que no. Pero existe alguien que tú haya grabado una escena y después en la intimidad quisiste... Sí, incluso al revés, antes y tal, o ya nos conocíamos de y luego hemos grabado, hemos ido, ¿sabes? Claro, pero porque ya como sí, tú dices, claro, no es lo mismo, ¿no? Sí, exacto, pero esto de que a lo mejor es amigo, o lo hemos conocido como actores, está grabando, luego, no sé, pues a lo mejor alguno que viene de fuera y aprovecha y dice, ya que estoy aquí, aprovecho y remato más, ¿sabes? Y me lo paso mejor, si encima veo química. Pero así en general no suelo, pero no es por pudor, ¿eh? No es por decir porque sea mi amigo, que soy mi amigo, pues tan fantástico, ¿sabes? Tengo la capacidad de separar estas cosas, ¿sabes? De decir, mira, oye. Mire, ¿qué es lo más grande, el fetiche más grande que tú como que ha cumplido, que tú has dicho, ya hice esto que quería, que pudiera hacer? ¿Tú recuerdas? He hecho casi de todo. A ver, uno que tú recuerdes. ¿Cuál sería? Ahí me pillas porque soy más malo para estas cosas.
O vamos a... Vamos, No, porque, vamos, porque he hecho todo. Entonces, o uno también viceversa, vamos a hacerlo. O uno sí, estoy pensando, no, que quisiera quisiera hacer hacer, que todavía no se ha dado. que es, ¿Cuál sería? que es que el que estoy pensando, he follado tía, pero quiero con una tía sumisa, imagínate. Y no me considero bisexual, ¿eh? Porque es otra cosa que me preguntan si soy bisexual o no. No, pero es que yo entiendo, yo digo algo, y es que la práctica sexual no Por, tiene que ver nada con por la eso, preferencia no, por sexual. eso, porque a veces me preguntan, porque yo, tías o tal, y tengo una amiga que a veces Bárbara, te voy a hacer un besito, porque luego Iván, que luego es una pareja que viene aquí mucho, y yo hago prácticas con ellos y toda la historia. Él es hetero, o sea, él no hace prácticas conmigo, lo hemos hecho con ella. Sí que he hecho algo de caña aquí con ella, pero nunca he tenido una sumisa como tal, como he hecho con un tío. Y sí que creo que es una cosa que tengo ahí, porque creo que es diferente la sexualidad y la sumisión, porque la mentalidad es muy diferente. Sí. Entonces, yo creo que estoy intentando también descubrir un poco ese lado. Que entonces que me preguntan si soy bisexual, yo digo que no, de toda la vida, pero que digo que yo me he hecho con una tía que quiere experimentar no significa que tenga que ser bisexual, ¿sabes? Porque yo no me veo con una tía, ni casándome con una tía, ni con una tía. Claro, pero en un momento dado se puede tener una práctica sexual. Claro, pero es como un hetero, puedes hacer un trío y se puede como un momento del otro o al otro y ya está, y se queda ahí la historia. No significa que tenga que ser ni... Claro, no hay un sentimiento hacia... Sí, yo creo que es un momento, un lugar, un sitio, ya está. Pero eso no significa ni que tenga que ser gay ni bisexual, pero tanto ella, ¿eh? Claro. Pero tanto, porque claro, siempre está visto que ella tiene que ser la sexualidad entre mujeres, aunque no sean bisexuales, hacerlo como más normal. Pues, mira, y también Javi, alguien que te haya pedido una fantasía aquí, que ha venido, que tú recuerdas, alguien que te haya pedido como algo tan que tú te quedas así, dices, madre mía, ¿qué me están pidiendo? No, me han pedido cosas muy graves. Pero háblalo aquí, dime. Mira, me han pedido hasta violaciones. Sí. Sí, y esto sí que no... Bueno, una cosa es una violación como un rollo de juego, no, pero me han pedido la trama entera y no. No, la gente es muy hija de puta. Y por ejemplo, estas parejas que vienen, bueno, no vamos a decir, vamos a generalizar. Yo te hablo en tu experiencia de trabajo. Sí, tengo, mira, la última fantasía, me acabo de acordar. Ah, ya te acordaste, a ver. No, pero no compártela. fantasía mía, pero mira, tenía su rollo porque era la fantasía de otra persona. Ok. Y este era un servicio que más me pagaban, ¿vale? A través de una otra persona, es una pareja heterosexual que vienen de Panamá y suelen venir de vez en cuando. Ella es la dominatrix de él y la fantasía de él era estar con un tío dominante que... Ya lo había intentado 2 veces en Barcelona, pero ¿qué pasaba? Que muchos hablan y se piensan que insultar es ser dominante, dar 2 bofetadas, ya está hecho el tema, ¿sabes? Y aparte, claro, el otro lo nota. Y claro, esto es un juego, es más difícil de lo que parece, porque es un juego psicológico total, ¿vale? Okay. Entonces es un tiro afloja, un tiro afloja, un tiro afloja. Y era de que ella quería forzarle una homosexualidad a él. Y entonces, hasta me dio morbo el juego. Solamente el único problema es que me tuve que depilar entero, porque era el morbo de ella que yo fuera depilado, supongo que porque le gusta más un look como más juvenil. Sí. Pero sí que me dio morbo la situación, ella mirando y yo era el que manejaba la situación, pero a la misma vez estaba aceptando la situación de ella. Ya. Claro, tenía que estar observándola a ella a la vez, como que aceptaba las reglas que estaba poniendo. Y el azotar, al principio, como era su primera vez, como así, fue un poquito más suave. Yo sé que el tío tenía mucho más nivel, que era azotarlo, un poco de humillación y tal. Y luego ahora, que en el momento que yo le forzaba a chupármela, es cuando se empezó como a cortar. Uy, esto no debería de contarlo, porque pobre hombre, pero bueno, es igual. Se empezó como a cortar, claro, y este es el juego que tienes que forzar y no forzar para que él se desbloquee y entre al juego, ¿sabes? Ya. Pero bueno, para mí eso fue servicio y fantasía a la vez, mira. Ah, y exacto, te ha quedado y te gustó. Sí. Te disfrutaste la experiencia, ¿esto? Sí. No, bien. Mira, Javi, y vamos entonces a ya, porque tenemos que ir culminando. Mira cómo se va el tiempo, ¿eh? Es verdad que al principio me dijo que hablamos, pero sí se va el tiempo y hay como muchas cosas que se quedan, que queremos preguntar y tal. Pero, por ejemplo, Javi, ¿tú eres de qué? ¿A ti te gusta más el vino, la cerveza, No bebo alcohol. el whisky?
no bebe alcohol. Y entonces para tú tener todo este mundo que tiene detrás, ¿cómo lo puedes tú? Yo creo, porque siempre el alcohol es como un aliado para el sexo, no sé por qué la gente Sí, lo- pero como para mí no. Para mí te digo que es natural. ¿Sí? Pues digo, yo soy un guarro. Y en no este llega un sentido. momento entonces que tu cabeza puede, no sé, que tú te sientas, que tú digas, no, no, no. Porque cuando uno está un poco con el alcohol, con tal, es verdad que... Además, Pero- yo tengo que tener la situación controlada. Y entonces no puedo estar desinhibido. Ya, O sea, que tú desinhibido. Yo estoy Javi desinhibido. no le gusta el alcohol, No, ¿no? O no, un traguito no. social si puede. No, pero no, sí, un traguito social sí y tal, o como una copita de vino o algo así, pero no me gusta el alcohol en general. Pero me gusta tener, yo me desinhibo, Sí. pero me gusta tener control de la situación, Ya. de lo que está pasando. Entonces, claro, yo estar hasta las trancas o borrachos más para allá, no. Javi, los proyectos que tú tienes, así, algo que tengas, quiera compartir con el público, que... Pues ahora que venga. estamos nos hemos asociado con Macho Factory y estamos ahora con unos nuevos proyectos que es esta productora, que fue Macho Factory el que me descubrió, que es antiguamente se llama Search, y fue el que me incitó siempre a entrar al porno. Pues Ya. yo entré al porno de vieja. No. Yo creo casi hago yo porno creo que- geriátrico no, ya. yo creo que todo el mundo tiene un público, yo creo que esto tiene un público y no hay edad para el sexo. No, ya, pero cuando te empiezan a decir daddy, ya, cuando te Sí. empiezan a decir papito, daddy, ya te acuerdas de mí. Mira, Javi, tu familia sabe que tú haces todo esto. Creo que no, pero no porque no lo esconda, porque no, Sí, sí, mis ya. padres están muertos, toda la historia, y tampoco tengo una familia, sí, tengo a una familia cercana aquí que sí que lo sabe. Ya. De otra cercana más lejana, pero porque no salió el tema tampoco, ¿eh? No es por Y nada. nunca, por este tema, así, nunca, qué sé yo, o amistades o la familia, tú has sentido que te han como, por el tipo de trabajo que hacen, que a veces la Y sociedad... si lo han tenido no me lo han demostrado, y si lo tienen, me la pela. Me da igual. Ya. A estas edades me da igual, que tiene que aceptar como eres y con lo que tienes. Exactamente, yo creo que sí, que al final es lo que te digo, hace un trabajo. Vosotros, los que se dedican a estos tipos de contenido para adultos, hacen un trabajo que la gente se lo disfruta, que la gente la pasa bien, que la gente siente ese morbo y la gente lo quiere y lo desea, que es un poco así como que para ser admirado, qué sé yo. Yo digo, en el momento ustedes son tíos que tanta gente que lo sigue, tanta gente que lo quiere, tanta gente que lo quiere tener. Pero esto me hace mucha gracia porque yo no me considero así, ¿eh? Yo me Que considero, no, tú tienes muchos seguidores que Pero- cuando tú estás, dale, que dale. Sí, Tú eres pero- la gente que quiera que tú... pero yo me considero de lo más normal, ni tanto rollo, tanta historia, pero me pasa a veces cuando me entran gente y me escriben por Twitter, todo esto, yo en general suelo contestar. Y la gente me dice, o sea, no me esperaba que me escribieras, digo, pero ¿por qué no? Claro, es que eres, y digo, o sea, soy como tú, una persona más, o sea, no quita una cosa a la otra, no se quita porque a lo mejor a veces no contesta porque no ve los mensajes, o a veces también te entran con unas cosas que dices tú, "Ah, a lo mejor no contestará esto, ¿sabes?". ¿Y cómo te pueden ligar a ti? ¿Qué tiene que tener así, como ese que tú puedas decir, sí, le voy a... Alguien que me escriba por Twitter o como tal, ¿qué buscas tú? Como, ¿qué te gusta? ¿Cómo te pueden ligar? Primero que entren de un rollo muy natural, ¿Sí? ¿vale? Y luego, si saben mis fetiches, mis historias, que entren un poquito por ahí, que intenten follarme la cabeza, como digo yo. Tus parejas tienen que ser, o sea, tus parejas, como me has dicho, que te han enseñado, te han metido en todo esto y tal. No me siempre- enseñan mis parejas, ¿eh? No. La pregunta que te quiero hacer es, actualmente, que me imagino tu pareja, que tiene que ver mucho con este mundo también, Ujú. igual, es lo que te quiero decir, se considera como tú, es una persona que le gusta también el fetiche, que le gusta, Sí. o sea, las personas que tú has tenido de pareja después que está Todas no. en esta vida. Esta pareja actual es la que es más el mundo fetiche, el anterior es no, No. Y te, parejas tantas. y te sientes más realizado, más cómodo matar ahora, en esta... Mira qué bonito, de Y verdad. además lo Tú- conocí aquí en el bar, y yo digo, además de aquí, te contaba antes fuera de cámaras, que de aquí salen muchas parejas, pero cuando ya te has conocido los más fondos bajos, desde de ahí para arriba. O sea, porque a veces conoces parejas, historias y tal, y luego sexualmente, las cabras tiran más al monte.
Y Ya. como tú tienes un tipo de rollo, de situaciones y de juegos, si encima te tienen coaccionado, que no te dejan ser pareja abierta, te dejan hacer historias, y encima no puedes practicar ese tipo de sexo, tarde o temprano esto sale, tanto por un lado como por el otro, ¿eh? Entonces, Mira, Javi, nosotros tenemos que despedir, de verdad que Pues sí, ala. agradecerte a ti por abrirnos el colocar el Berlin Dark para que la gente así pueda hablar, conocer un poquito más de ti. Vamos también a agradecer a toda a la empresa de Cerdaco, ¿verdad? Que Bravo. nuestra ropa hoy es gracias a ellos, que tienen también un mundo el mundo fetish también, Claro que sí, para tienen, hombre y mujer. Sí, sí, tiene una fantasía del hombre para crear todo este mundo, que también, exacto, cuando usted quiera venir aquí a un lugar, usted se va por en Cerdaco, que tienen una línea, yo estuve por allí, increíble de ropa, que de verdad que sí, muchísimas gracias. Mira, yo hoy he estado... Enseña la falda, que Sí. es mucha falda masculina. Sí, 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 pero... Superchulas. pero mira, sí, 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 sí. Pero también me gustaría ponérmela así como un día para... Ah, sí, sí, no, Sí. no. Y yo tengo otra también y yo me suelo ponerla por la calle. va muy guay. Masculinizando las faldas. Va muy guay. Tus redes sociales, ¿dónde la gente puede seguirte? En Twitter es jar-javi y en Instagram javi-jar. Muy, muy bien. Y pues a todos ustedes agradecerles de verdad por estar aquí. Javi, muchísimas gracias. A En una vosotros. próxima entrega volveremos a reencontrarnos toda la gente que nos ve en Latinoamérica. Muchísimas gracias. Recuerda que si quieres que yo entreviste a alguien, tus comentarios, sugerencias y más, aquí en las redes sociales. Gracias a la gente también que entra a nuestro website para que así pueda disfrutar de nuestro contenido. Hasta la próxima.